Mundo Cripto, implicancias tributarias. Expone Gabriel Armida, socio de impuestos en Auren, Argentina. Modera Guillermo Chiabra, titular de Estudio Chiabra. Hola, buenos días. Ante todo, quiero agradecer a IDEA al equipo IDEA y a Daniel González en particular por el trabajo que han realizado y han con mucho esfuerzo podido hacer realidad este encuentro de impuestos 2021. Y también agradecerles por permitirme moderar este segmento, no solo porque lo comparto con un colega amigo como Gabriel, sino por el tema con el que vamos a hablar, que como recién decía es un tema nuevo, es un tema presente, pero básicamente es un tema futuro que es el mundo cripto. Se han escuchado palabras que acuñadas hace no más de 15 años como blockchains, criptoactivos, criptomonedas, Bitcoin, que poco a poco se están metiendo en nuestra cotidianeidad, que en un futuro muy, muy cercano van a ser totalmente cotidianas. Este mundo cripto, compuesto por criptoactivos, cuyo principal actor son las criptomonedas, han revolucionado la forma de transaccionar. Es así que ahora en los próximos minutos, Gabriel Armida, que es socio de Auren y tiene 30 años de experiencia en empresas y en estudios de primera línea, nos va a compartir su experiencia y conocimiento en este nuevo mundo, que como digo, es nuevo, es actual, pero básicamente el mundo cripto es futuro cercano. En este contexto le consulto a Gabriel para que nos comparta cómo él ve que han reaccionado los distintos estados ante el mundo cripto y cómo han receptado, si lo han hecho, las normas fiscales ante esta nueva actualidad. Gabriel, no te saco más tiempo, vamos a escuchar tu interesante exposición. Bueno, ante todo, buenos días. Muchísimas gracias a IDEA, al comité organizador, a Daniel González, por permitirme participar en este evento, porque realmente es muy constructivo y todos los años llena de conocimiento a los que participamos, ¿sí? Yo quisiera primero hacer una pequeña introducción, porque como bien decía Guillermo, empezamos a escuchar distintas palabras, distintos nombres que son nuevos, ¿sí? Y lo primero que se asocia al mundo cripto es hablar de Bitcoin, cuando en realidad tenemos que hablar de criptoactivos. ¿Por qué? Porque Bitcoin es una moneda, ¿sí?, de las más de 120 que hay en circulación en el mundo cripto, y tokens hay aproximadamente, a hoy, todos los días se van sumando, más de 2.000. Entonces, me parece importante decir que esto nació en el año 2008, lo creó Satoshi Nakamoto, ¿sí? Y que una criptomoneda no tiene un correlato físico ni un respaldo en el mundo material. O sea, lo singular de esto es que normalmente alguien dice, tengo 10 Bitcoin, y ni siquiera en sentido virtual los tiene. O sea, esta es una red P2P donde, al ser descentralizada, ¿sí?, lo que en realidad existe son registros contables para poder referenciar o decir que alguien tiene algo, que es este criptoactivo. Acá aparecen conceptos, como decía Guillermo también, digamos, nuevos, como son el tema de cadena de bloques o blockchains, monederos o wallet, DeFi, que son de finanzas descentralizadas, tokens, y un montón de otras, digamos, acepciones o palabras para definir determinados temas, ¿sí? Entonces, yo me tomo 2 segundos para decir que la cadena de bloques o blockchain, que es sobre lo que se basa el tema de los criptoactivos, ¿sí?, está validada por los propios usuarios, con lo cual se torna medianamente imposible que esta
digamos, blockchain pueda ser interferida por alguien que no está dentro del ecosistema, ¿sí? Esto se arma, se va construyendo, y el proceso complejo de armado es lo que se conoce como minería, y a los que la hacen son los mineros, que son los que van sacando al mercado cada una de estas criptomonedas o token. Por eso digo siempre que no hablemos solamente de criptomonedas, sino que hablemos de criptoactivos. Y los monederos o las wallets son el software, ¿sí?, que permite a las compañías que se dedican a intermediar en este tipo de bienes, ¿sí?, para poder permitir el acceso a la cuenta individual que cada usuario va a tener con una llave privada y así poder acceder a esos fondos, entre comillas. Este es un fenómeno que está en desarrollo y a mí me gusta recordar a un ex compañero de la universidad, que era Tomás Bulat, cuyo hijo estuvo el otro día dando una charla, que dijo algo que siempre me pareció excelente, ¿no? Que para que algo sea dinero, tiene que cumplirse 3 funciones: ser medio de intercambio, ser unidad de cuenta y ser reserva de valor. Las criptomonedas o los criptoactivos en principio cumplen con estas funciones, a excepción de que aún no es un medio de pago universalmente aceptado, por lo que algunos cuestionan, ¿sí?, el hecho de ser un medio de intercambio. Ahora bien, si nosotros terminamos definiendo o acordando de que esto es un activo, ¿sí?, una transacción de criptomonedas podría llamarse o podría denominarse una permuta o algo similar. Cuando queremos ver la legislación comparada, y acá me parece que es importante para situarnos en cómo es el mundo hoy, en este tipo de temas, vemos que en Brasil se la considera un activo financiero, en España activos digitales, en Estados Unidos y Australia se la consideran bienes y por eso son también un activo, ¿sí? Y en el año 2014 el IRS emitió una nota, la 2014-21, en la cual expuso cuál es el tratamiento que corresponde a otorgar a las operaciones con criptomonedas en Estados Unidos. Se basó primero en la opinión de la SEC, que había afirmado que Bitcoin y otras criptomonedas son un commodity, por ende un activo, y que al ser bienes o activos, ¿sí?, su venta o dación en pago puede implicar la realización de una ganancia sujeta al impuesto a la renta. Sin embargo, la ganancia como ganancia de capital no va a depender de las monedas si se mantienen en cartera por un plazo mayor a 1 año. En el Reino Unido, sí, en Alemania, se las considera como dinero privado o moneda extranjera. Y el Tribunal de Justicia Europeo, en el fallo Hedges del año 2015, consideró al Bitcoin como una moneda, y en esa sentencia se analizó el tratamiento en el IVA de operaciones de cambio de criptomonedas, concluyendo que no corresponde gravar dichas operaciones por cuanto la compra-venta de divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago están exentos del impuesto. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina tenemos que tener en cuenta 3 cosas. La primera es que la UIF, por la resolución 300 del 2014, afirmó que se entenderán por monedas virtuales a la representación digital de valor que pueda ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son las de constituir un medio de intercambio y o una unidad de cuenta y o una reserva de valor, pero sin curso legal, ni se emiten ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción. Al no tener curso legal, su aceptación no puede ser forzosa para todos y su valor no está emitido ni respaldado por un banco central. Hago un punto, esto es la UI. En ese mismo año, 2014, el Banco Central emitió un comunicado señalando que las monedas virtuales no tienen curso legal ni poseen respaldo alguno, negando que se trate de dinero. Ergo, hasta acá seguimos en que no hay una legislación hoy de fondo desde los entes regulatorios sobre este tema, pero al final del día terminan reconociendo que es un activo, un bien o algo similar. Con lo cual Argentina parece querer seguir el criterio regulatorio marcado por Estados Unidos, por lo menos hasta ahora, tratando de equiparar las operaciones de criptomonedas con operaciones de activos financieros, o sea, bienes.
¿Qué pasa con el tema impositivo? Ahora sí vamos a poder empezar a entender por qué estos antecedentes que me parecían fundamentales. El resultado de la venta para personas humanas está grabado al 15% porque se considera renta de fuente extranjera. Para las personas jurídicas, el resultado de la venta está grabado hoy con la última reforma de hace poco tiempo al 35%. Y para las personas jurídicas, la tenencia va a cotización de cierre. Acá es importante mencionar que en la única norma donde taxativamente se habla de los activos digitales, de las criptomonedas o de los criptoactivos en general, ¿sí?, es en la ley de impuesto a las ganancias a partir de la última reforma de la 27.430. Pero surgen algunos problemas. El primer problema, ¿la renta es de fuente argentina o es de fuente extranjera? ¿Por qué? Porque no hay certeza en general, como dije antes, por eso la introducción, de dónde está el emisor. ¿Está en China? ¿Está en Estados Unidos? ¿Está en Argentina? ¿Está en la nube? Bueno, primer tema muy complejo de definir. Segundo tema complejo para definir, cotización al cierre. No hay una cotización oficial. Hay cientos de exchange donde todos los días, cada segundo, la cotización cambia. Un criterio razonable, ¿sí?, cuando tenemos que medir al cierre, obviamente va a ser decir, bueno, tomo la cotización del último día del ejercicio, en el caso de una persona jurídica, o del 31 de diciembre, en el caso de una persona física, y esa es la cotización. ¿Pero cuál? ¿Cuál exchange tomo para decir esa es la cotización? Y otro tema también importante es qué pasa con el ajuste por inflación impositivo, tanto en el estático como en el dinámico. Yo acá tengo una posición, es que tanto para el estático como para el dinámico, esto es un bien, juega en ambos ajustes, el tema es de vuelta poder definir los valores. Bienes personales, otro tema con incertidumbre. No están expresamente contempladas las monedas digitales en la ley. Hay dos posturas hoy en la doctrina, una que dice que está grabado por ser efectivo, título, valor, bien, activo digital o como querramos llamarlo. El problema es dónde se ubican, están en el país o en el exterior, y la evaluación, cotización, costo, ¿cuál tomamos? La otra posición es que está exento por ser un bien inmaterial contemplado dentro del artículo 21 de la ley. En mi humilde opinión, para ser coherentes con el tratamiento que le damos en ganancias, ¿sí?, en bienes personales este es un activo y está gravado por el impuesto. Me voy a detener, aunque no lo puse en la presentación, qué pasó al 18 de diciembre del 2020 para aquellas personas físicas que también tenían criptoactivos entre sus bienes. También considero que estaban grabados en ese momento, ¿sí? ¿Qué pasa en el impuesto al valor agregado? Las monedas digitales también no están expresamente contempladas en la ley. Nosotros entendemos que las operaciones con criptomonedas no están alcanzadas por el impuesto al valor agregado, puesto al que no ser una cosa mueble, ¿sí?, no encuadra en ninguna de las operaciones que grave este impuesto. Esto sin perjuicio que las comisiones y cargos que se paguen por este tipo de operaciones van a estar grabadas, y lo mismo pasa con los servicios que prestan los exchanges. Impuesto a los débitos y créditos. La operatoria específica de compra-venta de cripto, tanto monedas como activos, no está alcanzada. A diferencia de lo que ocurre con la fintech o con los PCP, que son proveedores de servicios de pago, este caso para nosotros no se trata de un sistema organizado de pagos, con lo cual tampoco está afectado hoy, por lo menos, por el impuesto a los débitos y créditos. Y finalmente, el impuesto sobre los ingresos brutos, que es otro de los que va a tener muchas controversias, es que aquel que sea inversor, tanto persona humana habitualista o persona jurídica, va a estar grabado. El tema es la alícuota y a qué jurisdicción le voy a atribuir
ese ingreso. En el caso de los exchanges, se encuentran alcanzados como intermediarios, obviamente, por sus servicios. Hago un punto, ¿sí? Porque la novedad es Córdoba, donde es la única jurisdicción que ha salido a partir del 1 de enero del 2021 con una modificación en su código fiscal, hablando del tema de servicios, spread en compra versus venta, tanto sea para personas humanas como para personas jurídicas, ¿sí? Hasta acá el tema del tratamiento impositivo. Sí, sí, Guillermo. Gabriel, llegó a este punto, muy interesante todo el repaso que hiciste. Sería interesante compartir cómo ves vos el tema de las criptomonedas y el pago de servicios al exterior, con todo el contexto actual y con este repaso normativo que hiciste. Bueno, este es un tema muy complejo, el que vos ponés sobre la mesa. Y yo acá vuelvo a mencionar otra vez, no la voy a volver a explicar, la resolución 300 de la UIF, ¿sí? Y el comunicado del Banco Central. Pero sí me voy a detener en otras normas, que son el decreto 609 del año 19 y el decreto 91 del año 19, donde lo que decía era que el contravalor de la exportación de bienes y servicios deberá ingresarse al país en divisas y o negociarse en el mercado de cambio en las condiciones y plazos que establezca el Banco Central de la República Argentina. Con posterioridad a estos decretos están las comunicaciones 6770, 6844 y 7272 del Banco Central, que habla sobre cobro de exportaciones de servicios y dice que los cobros por las prestaciones de servicio por parte de residentes a no residentes deberán ser ingresados y liquidados en el mercado de cambio en un plazo no mayor a los 5 días hábiles a partir de la fecha de su percepción en el exterior o en el país o de su acreditación en cuenta del exterior. Ahora, de ningún lado surge la obligación para la compañía local de percibir o cobrar los montos que facture por esos servicios únicamente en divisas o en moneda extranjera. Y acá yo voy a un ejemplo muy burdo, pero si yo te doy una bicicleta y vos me das un chocolate, vos me estás pagando a mí por la bicicleta y no hubo transacción en divisas, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, es que, en nuestro entendimiento, cuando vamos a las normas ya de fondo, que están por encima, obviamente, de la normativa del Banco Central, como son el Código Civil y Comercial, en el artículo 724 y en el artículo 779, que mencionan que el pago queda hecho cuando el acreedor recibe voluntariamente por pago de la deuda alguna cosa que no sea dinero en sustitución de lo que se debía entregar o del hecho que le debía prestar. Los artículos 18 y 19 de la Constitución, ¿sí? Y a su vez también el artículo 942 del Código Civil y Comercial, que define a la dación en pago como la forma de extinción de una obligación cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa a la deuda. Ahora vayamos a la realidad. Hasta acá la teoría y la opinión, por lo menos en esta primera parte. Vayamos un poquito a la realidad. Existe el antecedente de sumarios cambiarios iniciados por el Banco Central contra proveedores de servicios a no residentes por falta de liquidación de divisas o moneda extranjera. Hasta donde nosotros conocemos, no. Existen antecedentes de sumarios cambiarios iniciados por el Banco Central contra proveedores de bienes a no residentes por falta de liquidación de divisas o moneda extranjera. Ahí sí que conozcamos, ¿sí? Y acá yo voy a mencionar 3 causas, ¿sí? Que lo interesante de las 3 causas es que están en línea con lo que estuve compartiendo antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en primera instancia, obviamente, el Banco Central, como cualquier organismo de control, va a decir que sí hay una infracción cambiaria y obviamente va a querer o va a iniciar el sumario cambiario correspondiente. Ahora, cuando estas causas que yo voy a mencionar subieron, ¿sí? Fueron a la Cámara
Nacional de Apelaciones y lo penal económico, ustedes van a ver en estas causas que tanto en la sala A como en la sala B se dio vuelta la historia, ¿sí? La primera de las causas es hijo de Pedro Vicente de Sociedad Anónima sobre infracción de la ley 24.144, la ley cambiaria, ¿sí? Del 25 de febrero del 2008, donde lo que me importa resaltar es que la cancelación de obligaciones debido a compensaciones está prevista en el Código Civil argentino y es aplicable en este caso. Otra causa, Círculo Latino Austral sobre infracción también de la ley 24.144 del 30 de marzo del 2009. Lo importante, se realizaron, ¿sí?, a efectos de compensar deudas por operaciones de importación previa. Sala A. Vamos a la sala B. Guayal Sociedad Anónima y otro contra infracción, o sobre infracción, perdón, de la ley 24.144 del 11 de septiembre del 2011, que dice: la compañía nunca percibió efectivamente el producido de la exportación, en tanto se procedió a cancelar la obligación mediante compensación con lo adeudado por el importador a raíz de una operación comercial anterior, y por lo tanto carece de toda lógica exigir el cumplimiento de ingreso y liquidación de divisas. En definitiva, ¿qué es lo que vemos? Primero, en ninguna de las regulaciones cambiarias prohíbe el cobro con criptomonedas cuando se trate de créditos por servicios brindados por no residentes argentinos a no residentes, con el agregado del razonable aval de la legislación de fondos, ¿sí? La Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal económico, salas A y B, ha sostenido el mismo criterio favorable con relación a la compensación de créditos provenientes de exportación de bienes, con lo cual no es lo mismo, ¿sí? No proporciona, por supuesto, certeza, sabemos que siempre la jurisprudencia es aplicable al caso puntual, pero creemos que dichos precedentes son relevantes y podrían razonablemente ser aplicados a los cobros con criptomonedas, tanto de bienes como servicios. Y por último, porque no quise entrar en la situación al revés, donde tengo que hacer pagos al exterior con criptomonedas, ¿sí?, porque eso fue tocado en un panel anterior por Eugenio y Juan Martín, pero no obstante, hay que tener en cuenta, sí, esas restricciones que ellos mencionaron y compromisos para un futuro acceso al MUL que la compañía local pudiera necesitar por pago de bienes y servicios al exterior. Aunque obviamente, soy de la idea de que el pago por esos bienes y servicios al exterior, hecho con criptoactivos, de vuelta, no solo con criptomonedas, con criptoactivos, es totalmente defendible que se pueda hacer y no tiene que pasar hasta hoy, por lo menos, por las regulaciones del Banco Central, ¿sí? Gabriel, entonces, con todo este panorama, estas normativas y cuestiones también fuera de la normativa que hacen a la realidad, contame un poco cómo ves, cómo sigue este tema, ¿no? A partir de ahora, con cómo van a seguir reaccionando los distintos estados y las distintas regulaciones, ¿no? Hacia el futuro cercano con el mundo cripto. Bueno, a ver, para tener un pantallazo muy rápido, obviamente en honor al tiempo que tenemos, este tema de los criptoactivos es para hablar muchísimo más, y seguramente en el encuentro de idea del año próximo tengamos novedades de estas que yo voy a mencionar y volvamos a tener que hablar del tema. Pero en Argentina hoy tenemos 2 proyectos de ley para regular el mercado de criptoactivos a nivel nacional. Básicamente apuntando a temas de compliance, riesgo y Know Your Client, que es el programa de compliance para evitar este tipo de situaciones. En ambos proyectos, la CNB y la UIF son las autoridades de aplicación que tendrían bajo su órbita el regular estas actividades. En ninguno de los 2 proyectos se habla de regulación por parte del Banco Central de la República Argentina. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para el pago de salarios en criptoactivos o en criptomonedas a nivel nacional. Hay un proyecto de ley
en el Congreso de Misiones y de Catamarca para la creación de una criptomoneda provincial. Se están lanzando un criptoactivo, ¿sí? Un token con un subyacente en soja y en las próximas semanas con maíz. Obviamente ese token, la idea es que circule en el mercado y sirva para pagar desde una camioneta hasta insumos u otro tipo de bienes. Se están efectuando operaciones de compra-venta de inmuebles y de vehículos con criptoactivos, ¿sí? Se están lanzando tarjetas de crédito y de débito en co-branding con bancos y fintech para pagos y cobros con criptoactivos, tanto de moneda como de tokens. Hay un lanzamiento importante a nivel mundial de criptoactivos, de tokens, ¿sí? Para obras de arte, fotos, manuscritos, todos listados en exchange y con cotización, ¿sí? España está lanzando una norma similar a la que estableció AFIP, que es la resolución 4614, donde hay que informar todos los movimientos mensuales que efectúen los exchanges. En Argentina son por montos superiores a 10.000 pesos por individuo por quit. En España va a ser por montos superiores a los 10.000 euros. El proyecto de ley para regular el mercado de criptoactivos en Paraguay ya está en la Cámara, en el Congreso del país. Lo mismo está pasando en estos últimos 2 días en Uruguay y en Colombia, ¿sí? En El Salvador ya hay una ley vigente que declara a las criptomonedas como circulante, como moneda, vamos a llamarla oficial, para poder pagar. Corea del Sur, a partir del 2022, va a comenzar a grabar las operaciones con criptomonedas. Y la OCDE tiene en carpeta una iniciativa para, a partir de este año 2021, teóricamente debería ver la luz para poder opinar los expertos que estamos en estos temas, a partir de octubre, ¿sí? Sobre intercambio de información entre los países. Así como están hoy los acuerdos multilaterales entre países para compartir información sobre cuentas bancarias, ¿sí? Lo mismo quieren hacer con cuentas que tengan criptomonedas. Por supuesto, todo vuelvo al principio, ¿sí? Al tema de regular el mercado de criptoactivos, ¿sí? Por temas de compliance, riesgo, lavado, prevención, know your client, etc. En definitiva, ¿qué es lo que veo? Esto vino, como dijiste vos, Guillermo, para quedarse. Nos guste o no nos guste, creamos o no creamos, esto es el futuro, ¿sí? Si esto fuera solamente una iniciativa de un par de privados que vieron un negocio, y con esto no quiero, digamos, ponerme a hacer una defensa de los criptoactivos ni de las criptomonedas, simplemente es una descripción de la realidad. Yo podría entender que esto puede ser, entre comillas, una moda pasajera y que no tiene un futuro, digamos, importante. Cuando los países, cuando los estados o provincias dentro de los países se están ocupando tan fuertemente, cuando Estados Unidos está pensando en que la Reserva Federal largue un criptoactivo que sea una moneda respaldada en dólares, cuando hoy hay, y los tiempos no me dieron, obviamente, smart contracts, ¿sí? Contratos inteligentes con este tipo de activos, cuando hay criptomonedas estables como son las DAI o la USDC, etcétera. No hay duda de que esto es como fue Internet en su momento, donde muy pocos creían y llegó para quedarse, donde la fintech, cuando empezaron también, nadie pensaba que iban a tener el boom y el auge que tienen, y lo tuvieron y lo van a seguir teniendo. Pero creo que el mensaje final más importante es justamente ese, más allá de todo lo que conversamos. Tener en cuenta que esto vino para quedarse, que hay que adaptarse a todo esto. Hay un montón de puntos oscuros,
como siempre decimos los tributaristas, preferimos que las autoridades algunas veces no aclaren porque oscurece, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿sí? Hasta acá lo que quería compartir, creo que cumplí con el tiempo. Ok. Gabriel, hemos recibido una consulta, ¿no?, de un tema que dijiste al pasar al principio, en el primer bloque, sobre los ingresos del impuesto sobre los ingresos brutos, que mencionaste que Córdoba ya lo incorporó a su legislación. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué ves si otras jurisdicciones pudieran limitar y cómo ves técnicamente esta incorporación por parte de Córdoba de los criptoactivos? Mira, es muy buena la pregunta. Yo voy a apelar a un concepto que otros colegas ya fueron mencionando en los distintos temas que fueron conversando. La avidez, digamos, del Estado por recaudar y por mantener, ¿sí?, a ese, digamos, elefante que es el Estado, ¿sí?, hace que cada vez necesiten más dinero. Entonces, la creatividad que tienen para querer forzar que una operación que no debería tributar, tribute, es mayúscula. Yo creo que iba a apelar a una palabra que dije hace algunos años por otro tema que eran las tasas de seguridad y higiene. El Reino de Córdoba siempre es pionero en esto, ¿sí?, de querer, digamos, cobrar sobre hechos imponibles que no existen o sobre objetos que no existen. Entonces, yo creo que grabar los servicios que prestan los exchanges o la fintech por tradear, por brindarle la posibilidad de tokenizar, sea el servicio que fuere, está ok que lo graben con ingresos brutos, porque al final del día vamos a la definición de ingresos brutos, ¿sí?, oneroso, habitual y demás, se cumple. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, cuando ya entramos en el tema del spread, las diferencias de cambio y demás, de qué ingreso bruto estamos hablando, ¿sí?, por más que obviamente hay algunos que van a opinar la teoría del balance, todos los hechos están grabados, estamos de acuerdo. Ahora, no querramos ir más allá de las normas, porque si no nos vamos a quedar, como en otros tantos temas, fuera del mundo. Y lo peor que podemos hacer es seguir quedándonos fuera del mundo. Vuelvo a algo que dijo en su momento, digamos, en la presentación anterior Guillermo, Poch, y que dijo Guillermo Pérez en la primera charla. Tenemos que ser inteligentes, atraer inversiones, eliminar los impuestos distorsivos, el impuesto a los débitos y créditos, el impuesto a los ingresos brutos. Entonces, no apliquemos o no sigamos aplicando la inventiva tributaria, porque lo único que hacemos es ahuyentar inversiones, ¿sí? Hay dos proyectos muy importantes de minería de criptomonedas que se quieren instalar en Argentina, uno en Río Negro y otro en Tierra del Fuego, muy importantes, que yo estoy viendo, y tienen pánico, porque las condiciones climáticas son óptimas para hacer esa actividad, pero tienen muchísimo miedo al tema de cambios tributarios y a la seguridad jurídica. Seamos inteligentes, ¿sí? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Gabriel. No tenemos más preguntas, así que le agradezco haber podido participar, tener el honor de participar con vos, este tema tan interesante, y que, como vos dijiste, en los próximos encuentros de IDEA, sin duda vamos a seguir hablando de este tema. Y bueno, buenas tardes y continúa con el encuentro, que es por demás interesante. Gracias a todos. Muchísimas gracias nuevamente a vos, a IDEA, a Daniel y a todos los oyentes, ¿sí?